Cuando bajan las aguas, quedan las penas. Cuando bajan las aguas, quedan todas las miserias que se podrían haber evitado. Venimos hace días nada más de inundaciones, una vez más, en la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares de la Argentina, pero indudablemente una vez más aparece el tema del agua. El agua no perdona, te cuentan los vecinos. Cuando uno tiene la posibilidad, como tenemos nosotros, a través del trabajo día a día, cubriendo este tipo de notas, lo que te dice la gente es, ¿sabes qué? Ya está. Te va a decir, perdí todo, me cansé. ¿Quién me va a dar todo lo que perdí? El agua y el fuego, contaban alguna vez, no perdona, porque se lleva todo por delante. Y es tan difícil el agua, porque al fuego se lo puede combatir de alguna manera. El agua, una vez que llegó, no se la combate de ninguna. Por eso, creo que en algún momento uno tiene que hacer la pausa y ponerse a pensar. No tenemos solamente ser nosotros, los periodistas o los especialistas. Creo que también, por supuesto, los funcionarios en algún momento tendrían que tomarse un tiempito para decir, a ver, ¿cuántos años hace que estoy en el gobierno? 5, 10, 15, ¿cuánto? ¿Cuántos años hace que estamos en gestión en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos? En definitiva, habría que preguntarse. No fue tiempo suficiente como para por lo menos resolver algunas cuestiones. Digo, usted mira, ¿viste lo que pasó en Luján, lo que pasó en San Antonio de Areco, lo que pasó en La Plata no hace mucho? Sí, yo te puedo contar lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, adentro de la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo de Cafiero, gobernador, diciendo, tenemos que hacer los conductos. Y se hicieron algunas cosas. Y después no se hizo más nada. Lo que deja el agua es nada. Tristeza, lágrimas, y nosotros tratando de entender qué es lo que pasó, pero fundamentalmente qué es lo que se puede hacer. Por eso recurrimos quizás a uno de los hombres que más puede informarnos y contarnos en la zona norte, por su trabajo, por su experiencia. Nos presentamos y después el agua llegó, dejó sus lágrimas, la gente lo sigue sufriendo y nosotros vamos a meternos a fondo con este tema en esta nueva edición de Límite 24. Funcionario, en medio de las inundaciones, en medio de esta terrible tormenta que sufrió Buenos Aires, tuvo una frase célebre. Dijo, Dios es justo, el agua llegó a todos, a los pobres y a los ricos. Y en un rato vamos a hablar de los pobres y vamos a hablar de los lugares donde viven los pobres, pero digo, raro, ¿no? En medio de las inundaciones y de las pérdidas, que alguien dijera, ¿viste qué justo que es? A los ricos, a los pobres. Jorge Rivera es arquitecto. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un gusto estar contigo. Y además, bueno, vos presidís lo que es la organización de arquitectos de la región, ¿no? Sí, el Colegio de Arquitectos del Distrito Cuarto. Son los 9 municipios más importantes de la zona norte y noroeste. Y bueno, lamentablemente también es recurrente el padecimiento de estas tormentas e inundaciones, ¿no? Que realmente se deberían prever. Vos sabés que, bueno, lo más fácil de decir la culpa que tiene el cambio climático. Llueve más que antes. Y lo que yo me pregunto es, ¿cuántas veces a los ingenieros y a los arquitectos se los consulta? Digo, vos presidís una organización de arquitectos, se los consulta habitualmente, digo, los intendentes, sea el distrito que sea, les preguntan qué podemos hacer, cómo podemos evitar inundaciones en los barrios. Yo creo que, si vos me permitís responder también de tu planteo original, en el sentido de que
Claro, es cierto que los gobiernos no se hacen cargo porque indudablemente esta no fue una tormenta imprevista, realmente estaba previsto. Es como si nosotros estuviéramos preocupados porque hay una tormenta de arena en el Sahara. Claro. Entonces nosotros sabemos por el comportamiento del río, está estudiado el comportamiento del río, que 2 o 3 veces al año hay sudestadas y lluvias coincidentes, y cada 7 años seguro va a aparecer una gran sudestada que dura mucho tiempo y hay que comenzar de nuevo porque se lleva todo. Se lleva hasta los rellenos del borde de los ríos y se lleva todo lo que encuentra a su paso. Entonces la gente tiene que volver a empezar porque pierde todo. ¿Cómo funcionan las ciudades? Las ciudades funcionan para salir en auxilio y funcionan muy bien en salir en auxilio, todas, todas las zonas. Gracias a los bomberos, gracias a la prefectura que ayuda, gracias a acción social y a defensa civil de cada municipio. Sí, ante la emergencia se trabaja bien. Exactamente. Entonces se busca salvar vidas, claro, pero los bienes se pierden. Los bienes se pierden. Claro, el tema no es la emergencia, digo, el tema es el antes. Ahí está. Bien. Para el antes es lo que nosotros siempre tratamos de ayudar a hacer un plan y prever. Nosotros mantenemos un buen diálogo con los intendentes, pero a veces es muy difícil la continuidad, digamos, de ese diálogo y trasladarla a los efectos conducentes, a los proyectos y a los planos. O sea, indudablemente se hace muy difícil por la institución burocrática de los municipios avanzar. Por ejemplo, avanzamos bien en San Isidro, en Vicente López, pero otros municipios se nos hace muy difícil. Ahora, Jorge, yo entiendo entiendo lo imprevisible. Se da una serie de factores climatológicos, una lluvia muy intensa, una sudestada, digo, para que la gente por ahí que no conoce tanto, la sudestada es una crecida desmesurada, por decirlo de alguna manera, del Río de la Plata, lo cual muchas veces impide que el agua de los pluviales, ¿no?, el agua de las intensas lluvias, pueda descargar en el río porque quedan abajo. Digo, no me voy a meter en cuestiones técnicas, pero cuando vos sabés que, si no es este año, va a ser el año que viene, cuando vos sabés que hace 5 años cuando llueve tal barrio se te inunda, tal zona y tenemos problemas, algo tenés que hacer. Bien, vos diste justo que es la pregunta anterior. Realmente la responsabilidad es por parte de los 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y local. Ahora, es una decisión política. Es una decisión política tomar la decisión, no quiero que nos afecten más las inundaciones. Y eso es inversión en infraestructura, generalmente muy cara, pero como va bajo tierra y no se ve, siempre estamos en proponer soluciones que la gente lo vea hasta una altura de 3 metros y todo lo demás, que es para mediano y largo plazo, se va postergando. Entonces salimos a lo urgente, pero dejamos de hacer lo importante. Pero como a toda regla hay excepciones. Nosotros, la construcción de la ciudad es un proceso en el tiempo. Entonces, el caso de San Isidro, el bajo de San Isidro, cada vez que había una sudestada como esta, que duraba 2 o 3 días, sonaban las sirenas, había que ir a buscar 1,40 m de agua en la calle España, había que ir a buscar a la gente con la colaboración de los bomberos, Defensa Civil de San Isidro, Prefectura, se llevaban a las viejas vías del ferrocarril del Bajo, que no estaba todavía recuperado, se hacían carpas, exactamente, se hacían carpas, se hacían fogones y se salvaban las vidas, pero los bienes de las personas se habían perdido. Ahora, a ver, vos me hablas de San Isidro y yo te puedo hablar de Vicente López. Pero ahora no se inundó. Lo que digo es, sobre la zona de la costa, algo se puede hacer, seguramente ustedes sabrán, pero cuando vos estás además alejado de la costa, a ver, cuando por ejemplo voy a San Antonio de Areco, el río Areco, desde que tengo memoria, ¿sí?, tiene problemas. Lo que pasó en Luján, el tema del río Luján, y no me quiero ir al interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es, todo pasa por esto, pasa por una cuestión de que como las obras son caras y van por abajo y no se ven, entonces no se hacen. Tal cual, pero son decisiones políticas. Hace 14 años el intendente Pose tomó la decisión, se estudian las formas para que no se inunde más el Bajo. Y no se inundó más el Bajo. Se hicieron el Albardón, en el Bajo de San Isidro, en la zona de Boulogne, no se inundó más el Bajo. Pero fue una decisión política y el costo se hizo cargo
el municipio con el aporte de los vecinos. No están echándole la culpa a un plano superior, provincial o nacional. No, se hizo cargo y no se inundó más. Entonces quiero decir que como la ciudad es un proceso continuo de construcción, vos vas realizando mejoras e infraestructuras como los desagües, como los reservorios, que van haciendo que esa ciudad comience a ser resiliente. ¿Qué quiere decir? Que esa ciudad resiste estos efectos especiales y recurrentes, y resistió bien, como resistió Vicente López, o ahora también Capital Federal, que esta vez resistió. Entonces resistió porque la sucesión de los gobiernos vienen realizando trabajos y mejoras en forma silenciosa, bajo tierra, que el vecino no lo ve. ¿Cuáles son esas obras bajo tierra? Dame 2 o 3 obras que vos me dijeras, no digo que resuelvan toda la cuestión, pero que sí serían necesarias. ¿Los reservorios de agua funcionan, por ejemplo? Totalmente. Totalmente. Porque, digamos, nosotros tenemos ríos de llanura y si estamos cerca del río, el río está viniendo del interior para desaguar en el borde del río. Por lo tanto, todos los municipios fundados a orillas del río, indudablemente van a recibir aguas que vienen por gravedad de otros lugares. Entonces, hay entubamientos, grandes entubamientos, importantes entubamientos, no solo en San Isidro, sino en todos los lugares. Pero ¿qué es lo que pasa? San Isidro tomó la decisión política, se hizo cargo de hacerse cargo de las obras, no de ir a pedirle a papá, a mamá que le haga las cosas. Digo, más allá de San Isidro, esto, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Provincia, nación? ¿Quién lo tiene que hacer? La responsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Ahora, si vos tenés recuperada... Pero una obra hidráulica, perdóname, no sé, lo que fue en su momento Reconquista, y que todavía no está terminado, esto no puede ser un municipio, estamos hablando de una obra... No la totalidad, pero sí su parte, porque te explico, el gobierno provincial ha venido, digamos, trasladando partidas y digamos, dándole mayor responsabilidad a los municipios, acompañando partidas. Indudablemente que la responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y local, pero San Isidro se hace su propio proyecto. Ahora Luján, que fue reconstituida y preservada la catedral, el municipio de Luján tiene que tener propuesta para impedir que en las zonas de valor patrimonial llegue el agua a deteriorar todo lo que se acaba de hacer y que las zonas de viviendas también no se inunden, independientemente que también le ayude la responsabilidad provincial y nacional por el alto costo. Generalmente esos altos costos se financian a través de créditos blandos del BID o del Banco Mundial o de la OEA. Entonces son obras de infraestructuras que a veces llevan 20 años, pero los municipios no pueden estar cruzados de brazos, tienen que tomar la decisión política de hacerse cargo, qué es lo que pueden hacer. Por eso pongo que a la excepción de San Isidro o Vicente López, Capital Federal también se viene haciendo cargo constantemente y cada vez entonces afecta menos a los bienes y a las personas la inundación. Lo primero que hay que preservar son las personas, la vida humana, pero después también los bienes. Entonces, las ciudades ahora, las Smart Cities, todas las ciudades digitales, van a pasar a ser resilientes, que quiere decir que están preparadas para resistir y no ser afectada la calidad de vida de sus habitantes frente a eventos, como vos dijiste al comienzo en la presentación, del cambio climático. Pero esto que acaba de suceder no es el cambio climático. Busquemos en la gente que navega por, sí, todos saben de la sudestada, de cómo, exactamente. Entonces, esta sudestada... Por eso da tanta bronca, Jorge, porque si se sabe por qué no se pudo hacer antes, ¿no? Digo algo. Tenemos que ir a una pausa, Jorge. Ir haciendo de a poco inversiones. Seguro. Cuando volvamos a la pausa, quiero ser un poquitito más, porque vos hablaste de las nuevas ciudades y por ahí apareció la denuncia también de los barrios privados, qué pasaba con estas construcciones, que tomaban lugares que por ahí antes eran reservorios naturales de agua y que hoy llevan construcciones, de la explosión de grandes edificios y grandes construcciones en algunas ciudades. Digo, hay mucho para hablar todavía, que desea, hacemos una pausa, seguimos con el arquitecto Rivera aquí en Límites 24.